Que empiece Gómez Murillo, por favor. Sí, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, adelante. Ok. Entonces, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Estamos conformados por Fer, por Alejandro, por Braulio, por Adri y por mí, su servidora, Ana Sofía. Entonces, nosotros les vamos a explicar el tema de desequilibrio de ácido-base. ¿Le puedes cambiar, por favor? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar primeramente sobre el pH. Vamos a tener que el pH de la sangre se va a mantener en un rango estricto de entre 7.35 y 7.45. Cuando esté en estos niveles, vamos a hablar de una homeostasis. Esto va a ser a través de mecanismos que van a regular la cantidad de sustancias ácidas, como los hidrogeniones, y básicas, como el bicarbonato. Estos van a estar disueltos en la misma. Entonces, vamos a hablar que vamos a tener mecanismos regulatorios que van a ser provistos por nuestro sistema respiratorio de manera aguda. Esto va a ser mediante la retención o la eliminación del dióxido de carbono, como vamos a ver un poco más adelante, y por el riñón. Este va a actuar de manera crónica y va a actuar sobre la retención o la eliminación del bicarbonato. Y vamos a necesitar definir qué es el desequilibrio ácido-base. Vamos a encontrar que es la alteración en la homeostasis de estos procesos. Entonces vamos a tener, por lo tanto, variaciones del pH sanguíneo y esto nos puede traer consecuencias potencialmente letales a niveles cardiovascular, respiratorio, metabólico y neurológico. Estas van a ir empeorando de acuerdo a qué tan alto suba nuestro pH o a qué tan bajo sea. Y vamos a tener que para poder realizar un abordaje diagnóstico y terapéutico, necesitamos elaborar una historia clínica, como sabemos, detallada sobre las comorbilidades en nuestro paciente, el padecimiento actual, los medicamentos que toma y la exploración física, así como también vamos a utilizar, obviamente, parámetros de laboratorio y gabinete, porque como sabemos en urgencias, muchas veces los pacientes, pues obviamente no llegan con una conciencia al 100% y pues no nos podemos poner a platicar con ellos. Entonces, pues los laboratorios y gabinete nos van a decir mucho de lo que nuestro paciente no puede comunicarnos. Ok, entonces, como les decía, los laboratorios van a ser nuestro mejor amigo en urgencias. Estos nos van a hablar sobre qué tiene nuestro paciente. Y para empezar, vamos a pedir una gasometría arterial. En este caso, como sabemos, va a ser a través de la maniobra de Allen y vamos a tomar 1 milímetro de muestra. Esta maniobra es para verificar la vascularidad y vamos a hacer una compresión de la arteria cubital y radial. Así vamos a ver si sí hay condiciones para tomar nuestra muestra. Hay que recordar que tiene que ser con una jeringa precargada con heparina y vamos a tener entonces conceptos importantes. Vamos a tener que si el pH es mayor a 7.45, vamos a hablar de una alcalemia. Y si este es menor a 7.35, hablamos de una acidemia. Y del lado derecho de su pantalla hay una tablita donde pusimos los valores normales de la gasometría arterial. Entonces vamos a tener que normalmente el pH va a estar entre 7.35 a 7.45. La presión de dióxido de carbono va a estar de 34 a 39 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno va a estar entre un 66 a 74 milímetros de mercurio y el bicarbonato va a ser entre 20 a 26 milimoles. Y el equilibrio de la base va a ser de 3 a menos 3 milimoles. ¿Y le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Entonces, vamos a tener que la acidosis va a ser el proceso por el cual va a aumentar la concentración sérica de los hidrogeniones y la alcalosis se va a referir al proceso por el cual esta concentración disminuye. Y vamos a platicar de qué es respiratoria si el trastorno principal es causado por la modificación en la presión parcial de dióxido de carbono. Y va a ser metabólica cuando la sustancia que está alterada es la concentración del bicarbonato. Esto lo vamos a ver mediante 6 pasos para interpretar nuestra gasometría arterial. Entonces, después de esto, ya que tenemos si es acidosis o alcalosis y ya si sabemos si es respiratoria y metabólica, vamos a unir estos conceptos
para poder establecer los siguientes trastornos. Estos van a ser los trastornos primarios de ácido base. Y vamos a tener que son básicamente 4. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Para fines de nuestra clase, nosotros les vamos a hablar sobre la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. En el tema siguiente platicarán los compañeros sobre los otros 2 trastornos primarios. Entonces, vamos a tener que cuando hay un trastorno primario, el cuerpo va a generar una reacción compensatoria para tratar de llevar a la normalidad el pH sanguíneo. Entonces, cuando el trastorno primario, es metabólico, la compensación va a quedar a cargo del aparato respiratorio. Y aquí lo que va a hacer el cuerpo es que va a haber una hipo o hiperventilación para alterar la concentración del dióxido de carbono. Y si tenemos que nuestro trastorno primario es respiratorio, la compensación es responsabilidad del riñón, es decir, que va a ser metabólico. Y aquí es donde se van a retener hidrogeniones y o bicarbonatos según sea lo que el cuerpo necesite. Aquí tenemos que recordar que si es respiratorio se compensa con metabólico y viceversa, van de la mano. Y además de esto vamos a tener también la brecha aniónica. Esta es importante porque aquí vamos a ver la diferencia de aniones y cationes y esto nos va a ayudar a conocer las causas de la acidosis o de la alcalosis, porque en este caso lo que vamos a hacer es que aquí vamos a guiarnos hacia la causa. Para resolver un problema tenemos que resolver primero la causa. Y bueno, de este lado ya vamos a hablar sobre las alteraciones ácido-base, que son lo competente a nuestro tema. Vamos a tener que en una acidosis metabólica va a disminuir el bicarbonato y va a bajar el pH. El pulmón en este caso lo va a compensar con una disminución de dióxido de carbono y el pulmón lo que va a hacer es que va a hiperventilar para poder alcalinizar el medio. Y en una alcalosis metabólica lo que va a pasar es que aumenta el bicarbonato y aumenta el pH. Y el pulmón aquí va a compensar disminuyendo la frecuencia respiratoria para que el dióxido de carbono pueda acidificar. Doc, yo tengo una pregunta, perdón. Sí, adelante. Bueno, lo que pasa es que he visto que en las gasometrías, por ejemplo, en la cuestión de exceso de base, que comentaban aquí mis compañeros, a veces viene expresada como BESF y a veces como BEB, o sea, vienen esas dos. En la gasometría, ¿a cuál tenemos que nosotros hacerles caso? Es que dependiendo del gasómetro, algunos reportan, por ejemplo, exceso de base estándar, ¿sí? Ah, ok. O sea, aquí es un poquito variable. Al final, prácticamente lo mismo, depende de lo que te reporten, ¿sí? Y el exceso de base habla, la importancia de ello es sobre el consumo de la reserva alcalina del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que van a hablar de acidosis metabólica, se supone que hay un gran consumo o pérdida de bicarbonato y entonces por eso el exceso se hace tan negativo en algunas ocasiones, ¿sí? Ah, ok. Es que, ¿sabe qué? Bueno, me causa más duda porque a veces he visto en los formularios Ujú, que, bueno, por ejemplo, el que usted nos mandó lo maneja como más menos 3 y en ujú. otros formularios lo he visto que lo manejan como más menos 2, que es como, yo me imagino que el colchón que le dan al bicarbonato esperado y algo así, ¿no? Es, Pero, ujú. es lo que yo les comentaba en la clase pasada. Como tal, lo único que se mide son gases y el pH en el gasómetro. O sea, se mide el pH, se mide la PSO2 y se mide la PO2. En base a esos reportes se calcula el bicarbonato y igual se calcula el exceso de base. Por eso puede variar. Ah, Pero es ok. mínima la variación, ¿verdad? Es de uno, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, ese exceso de base nos puede hablar de la variación de más uno, más dos, más tres. No, el exceso de base propiamente lo usamos para dos condiciones. Uno, para ver qué tan severa es la acidosis metabólica, ¿sí? Y también nos puede servir hemodinámicamente, sobre todo en aquellos pacientes con estado de choque, qué tan hipoperfundido está el paciente, ¿sí?
Y aquí, inclusive a veces, cuando no teníamos reportes de lactato, ¿sí? Usábamos el exceso de base, ¿verdad? Como guía en la reanimación, ¿sí? Por ejemplo, encontramos un paciente con una acidosis metabólica con un exceso de base de menos 20, ¿sí? Empezamos la reanimación hídrica, ¿verdad? Y después del segundo o tercer bolo y ya va en menos 10. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hemos ido recuperando paulatinamente ese estado de acidosis. Ah, ok, doc, muchas gracias. Sí, muy bien. Adelante. Sí, continuamos, doctor. Por favor, continúe. Ok, Permítame que continúe Castillo, sí, por favor. sí, doctor. Ok, bueno, eh, la acidosis metabólica en cuanto a la clínica, pues vamos a encontrar algunos indicios que nos van a ayudar al diagnóstico. Los principales van a ser respiratorios. Aquí vamos a tener una respiración de tipo Kussmaul. Del lado derecho, si vemos la gráfica bueno, que pusimos, representa la amplitud y la longitud de onda. Entonces, lo que hace el sistema respiratorio es aumentar su frecuencia cardíaca para eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono, para así poder compensar que hay una disminución del, del pH. Recordemos que el dióxido de carbono pues es un ácido volátil que el pulmón se encarga de, pues de sacar. Entonces, en la respiración de Kussmaul se va a caracterizar por la amplitud de las ondas mayores y con longitud disminuida. Es decir, su frecuencia respiratoria va a estar rápida y va a ser rítmica. También pueden tener tos. Bueno, eso es en cuanto a lo respiratorio. Eso lo vamos a ver, pues, a la auscultación, vamos a ver cómo respiran los pacientes, etc. Cardiovasculares. Ay, no. Vamos a encontrar hipotensión por disminución de la contractibilidad. Al haber una hipotensión, pues vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que quizá nos puede llevar a una arritmia. En los síntomas neurológicos vamos a descausar causas intercurrentes, pueden ser tóxicas, puede haber una hiperosmolaridad asociada o una citocidosis diabética. Y bueno, en cuanto a las musculares, lo que más se presenta es convulsiones y debilidad. Y gastrointestinales, podemos tener náusea, vómito y diarrea. La que sigue. Nada más un momento, regrésale, para que no quede el concepto mal. Miren, la respiración de Kussmaul, que es una respiración que le llamamos también acidótica, ¿verdad? Lo que trata el organismo, ¿sí? Es excretar ese ion hidrogenio que está de más, ¿sí? O sea, aquí hablamos que hay un exceso de hidrogeniones y una disminución del pH. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese exceso de hidrogenio está dado por incremento, sobre todo en la producción de ácidos orgánicos, ¿sí? Entonces, ese hidrogenio se une a la hemoglobina, ¿sí? Y a través, ¿verdad?, de la anhidrasa carbónica dentro del eritrocito, ya sea que se transporte como propiamente como CO2 una vez que, ¿verdad?, el bicarbonato que hay dentro de este eritrocito se une a ese hidrogenio y forman CO2 y agua, ¿sí? O directamente al grupo M que va a captar ese hidrogenio y, ¿verdad?, una vez que pasa a los pulmones o a nivel del eje vascular pulmonar, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, es difundido hacia el alvéolo y entonces otra vez la anhidrasa carbónica, ese ion hidrogenión, ¿verdad?, lo va a unir al bicarbonato y a su vez se va a disociar en CO2 y agua. Y así es como vamos a excretar el CO2, perdón, el hidrogenión a través de ese CO2 exhalado. Sí, y aquí, sobre todo estamos hablando en el aspecto de la acidosis metabólica. ¿Sí? Continúa, por favor. Sí, doc, gracias. Bueno, en la acidosis metabólica vamos a tener una herramienta importante que es el anión GAP o el hiato aniónico, perdón, que simplemente es la comparación de los cationes y los aniones. En cuanto a los cationes, que son los que tienen carga positiva,
pues tenemos el sodio y el potasio, y los aniones es el cloro y el bicarbonato. En algunas fórmulas agregan el potasio a la suma de cationes, en algunas otras no. Lo que dice la bibliografía es que como es tan pequeño su valor, en realidad no afecta mucho a este anion gap. Entonces se toma solamente el sodio como cation. Entonces vamos a tomar estos valores y digamos, el anion gap es lo que nos va a decir qué tanto hay de esta sustancia que no se puede medir de otra manera, para ver de dónde viene esta acidosis metabólica. Imagínense dos torres, ¿no? En una va a estar el sodio, en otra que son los cationes y en otra van a estar los aniones. Entonces va a estar el bicarbonato, después el cloro y arriba va a estar este anion gap, que su valor más o menos desde 8 a 16, se considera que 10 es un valor normal. Entonces, si este está aumentado, vamos a ver de dónde viene nuestra acidosis metabólica. Bueno, las acidosis metabólicas se van a dividir en función del valor del diato aniónico o del anion gap. Va a haber tanto aumentado y normal. Si estamos hablando de un anion gap aumentado, van a predominar las ganancias de ácido, ya sea endógeno o exógeno, son las acidosis normoclorémicas. Y bueno, las que tienen el diátono aniónico normal van a predominar la pérdida de bicarbonato al exterior del organismo y se denominan acidosis hiperclorémicas. Esto se da porque en el riñón existe un intercambiador de cloro-bicarbonato. Entonces, de esta manera, al excretar nosotros el bicarbonato, absorbemos el cloro. Entonces, por esto se vuelve hiperclorémico, y de esta manera podemos ver nosotros que gracias a este anion gap podemos ver o llegar a la conclusión de cuál de las dos se trata, y así corregir ese trastorno. Ahora, circunstancias clínicas que pueden modificar el hiato aniónico. Si el hiato aniónico está disminuido, podemos hablar de una hipoaluminemia, y en este caso se debe corregir de acuerdo con la fórmula de Fichte. Este es el hiato aniónico. Ya con el hiato aniónico calculado, el que está arriba, el que es el sodio, cloro más bicarbonato, se le va a sumar este valor, que es 4.4 menos la albúmina plasmática por 0.25, y se le va a sumar este hiato aniónico. Y bueno, digamos, como que nos va a corregir este hiato aniónico. También grandes proteínas catiónicas, es decir, están ahí modificando este anion gap, también en hiperlipidemia, sin intoxicación con yodo o con bromo. Y si hay una causa de hiato aniónico aumentado, estaremos hablando de una alcalosis metabólica grave. La que sigue, por favor. Ahora, las acidosis con hiato aniónico normal. Bueno, si el cloro es mayor, va a haber un acompañante, que en este caso es el amonio, que va a indicar que el mecanismo de acidificación está intacto y que la causa de acidosis es extrarrenal. Recordemos que el amonio es un importante, digamos, medio por el cual se excretan los hidrogeniones, es decir, que se excreta ácido. Y bueno, si este está intacto, pues no es causa renal. Ahora, si el cloro está disminuido y no hay excreción de amonio, entonces el origen va a ser renal. Bueno, del lado derecho tenemos hiato aniónico normal, un diagrama que vamos a medir la carga metaurinaria. Vamos a poner el anión cloro menos el catión, bueno, los cationes. Ahora, si esta es positiva, nos va a hablar de pérdidas gastrointestinales, y si es negativa, nos va a hablar de pérdidas urinarias. La que sigue. Bueno, aquí hablando ya que hayamos visto si es extrarrenal o renal, vamos nosotros a pensar qué es lo que está provocando, ya divididos, ¿no? Ahora, de origen extrarrenal podemos tener pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, puede ser diarrea, alguna fístula, el exceso de laxantes, derivaciones uterointestinales, y administración de algunos ácidos. Y si es origen renal, pues
tenemos, por ejemplo, la acidosis tubular proximal. Recordemos que en el túbulo proximal se absorbe el 80% de este bicarbonato. Entonces, si hay un fallo en los sistemas, en los transportadores de la membrana apical de la nefrona, entonces podemos tener una acidosis tubular proximal. También puede ser una acidosis tubular distal. También podemos tener efectos de la amoniogénesis, pues ya hablando más claro, una insuficiencia renal o hipoaldosteronismo o hiperpotasemia. La que sí. Bueno, también podemos tener acidosis por pérdidas gastrointestinales, que estas son, la principal pues va a ser la diarrea grave. Entonces va a haber una acidosis hiperclorémica y deshidratación. Nosotros al perder todos estos líquidos van acompañados de bicarbonato, entonces nos va a llevar a esta acidosis metabólica y nos puede llevar hasta el colapso circulatorio por la pérdida de líquido que está habiendo. Y bueno, también puede añadirse acidosis láctica por hipoperfusión tisular. Recordemos que al no haber oxígeno, entonces se va a ir por la vía anabólica. Este ácido láctico se va a ir por el ciclo de Cori, y entonces pues vamos a producir una acidosis láctica. Como necesitamos pues energía, digamos, a mayor velocidad, entonces por esto se va a hacer esta acidosis láctica. Ahora, el abuso crónico de laxantes, pues va a ser una depresión crónica de volumen extracelular junto con la hipopotasemia, lo que nos va a llevar a una acidosis metabólica. Y también puede haber, que no es frecuente, en pacientes que reciban diuréticos. Y aquí la determinación sería de los electrolitos en orina, pues va a ser muy útil para el diagnóstico. Y si detectamos que esta es la causa de la acidosis metabólica, el tratamiento es el siguiente: es administración de suero fisiológico con potasio, y podemos añadir bicarbonato solo cuando la acidosis sea aguda y el pH sea menos de 7.2. Y si es una acidosis crónica, con pH de 7.35, es decir, que esté como al límite. Bueno, vamos a tener acidosis metabólica también ahora por pérdidas renales, ya no gastrointestinales. Tenemos varios tipos: la acidosis tubular proximal distal, perdón, acidosis tubular proximal y distal. Va a haber tipo 1 y tipo 2. Entonces, en la tipo 1 va a haber una excreción de 3 miliquivalentes por kilogramo al día, y en la tipo 2 va a haber una excreción de 1 miliquivalente por kilogramo al día. Aquí ya son defectos como tal del riñón, de todos los canales que existen y de todas las maneras que existen para excretar este ácido, ya sea por medio de amonio, de amoníaco, de fosfatos, etc. Entonces, bueno, ahora la acidosis tubular tipo 4, de hipoaldoteronismo, reninémico, que esto nos va a llevar a una insuficiencia renal. Y bueno, la acidosis en la insuficiencia renal se caracteriza por tener un filtro glomerular de menos de 20 mililitros por minuto, lo que nos va a llevar pues a que todos los ácidos del metabolismo se vayan juntando y nos va a llevar a este metabolismo. Bueno, ahora la acidosis con Un momento, por favor, perdón, que continúe Adriana Basurto. Ya. Bueno, vamos a continuar con lo que es la acidosis con hiato aniónico aumentado. Y pues en esta tenemos que va a ser por 3 causas principales, las cuales van a ser cetoacidosis diabética, acidosis láctica y pues acidosis metabólica por alcoholes. En esta parte pues vamos a tener que la cetoacidosis y la acidosis se van a originar por un aumento en la carga de los ácidos, tanto pues por el aporte endógeno como aporte exógeno de estos mismos, inclusive por algunas alteraciones metabólicas primarias que pues inducen a la producción de estos mismos ácidos. Lo característico de aquí pues va a ser el aumento del anión GAP o hiato aniónico, que pues no va a cursar sin hipoalbuminemia asociada o hemodilución,
Y bueno, además de esto, va a haber una diferencia iónica fuerte, que pues va a ser la concentración normal de cloro. También pues esto va a llevarnos a la gravedad de la acidosis, la cual va a ser proporcional pues a esta producción de hidrogeniones, y bueno, en este caso la tasa máxima va a aparecer en la acidosis láctica por hipoxia. Tenemos entonces que dentro de la cetoacidosis diabética, pues va a ser una complicación aguda de la diabetes y se va a generar por la acumulación de, pues como sabemos, los cuerpos cetónicos, que son ácidos fuertes, cuya presencia pues en el plasma va a ser anormal. Todos estos factores que van a disminuir en la cetoacidosis diabética van a ser proporcionales a la duración y a la magnitud de la poliuria, que pues va a ser secundaria al mal control de esta hiperglucemia en estos pacientes. Y bueno, esto va a ser, lo vamos a ver mediante la identificación exacta, tanto de estos cuerpos cetónicos como de los ácidos responsables del aumento de del anión GAP, que se van a determinar por orina, lo cual se denominaría como cetonuria, y pues si los vemos en plasma sería cetonemia. De las causas, pues aparte de la hiperglucemia, tenemos que también aunado, todo está aunado al déficit de agua, al déficit de volumen circundante y al déficit de potasio, pues nos van a agravar esta situación. Y debido a la insuficiencia renal que se va a presentar secundaria en estos pacientes, se va a observar una combinación de todos estos cuerpos cetónicos, pues con un aumento de los fosfatos y los sulfatos. Para esta parte, el plan general del tratamiento va a incluir la reexpansión del volumen extracelular, es decir, pues el agua libre, y la reposición de electrolitos por estas pérdidas secundarias, y se debe hacer la corrección de pues el déficit ya sea de potasio o de cualquier electrolito que podemos ver de este lado, y va a ser, bueno, más bien va a ser principal a lo que nos vamos a evocar, y la administración también de insulina para el mejoramiento del control glucémico, y así de esta forma pues frenar la producción de los hidrogeniones. Esta reposición de los líquidos nos va a permitir la eliminación urinaria de estos cuerpos cetónicos y pues la reabsorción iónica. Ay. Pasando a la parte de la acidosis láctica, pues tenemos que se va a definir como una acidosis asociada a una hiperlactinemia mayor a 5 milimoles por litro. Y pues en esta parte vamos a tener que se va a dividir en dos, en la tipo A o acidosis anaerobia y en la tipo B o bien acidosis aerobia. En la tipo A vamos a tener que se va a desencadenar debido a la hipoxia y al secundario exceso en la formación de ácido láctico. Y bueno, en esta parte entraría la mayor parte de las acidosis, y la falta de oxígeno se puede producir por patología pulmonar o cardíaca, y alguna falla en el transporte de oxígeno, como puede ser la anemia o también por una isquemia. En esta parte, el tratamiento va a consistir en aumentar el aporte de oxígeno a nivel tisular. Tenemos entonces también la tipo B, que pues esta se va a deber a la disminución del metabolismo hepático láctico, y en la acidosis secundaria va a ser por tratamiento en cuanto a la metformina, la cual, pues esto va a producir un bloqueo en la conversión de lactato y alanina a piruvato, y bueno, además de que se va a asociar a una probable insuficiencia renal, puesto que en estos pacientes la filtración glomerular va a ser baja, y pues van a ir de niveles menores de 30 a 45 milímetros por minuto. También pues algo importante es que el alcoholismo y alguna otra enfermedad hepática, como puede ser cirrosis, son condiciones, bueno, más bien van a condicionar a una hipoperfusión tisular, por lo que pues habrá una mayor producción de ácido láctico y pues se va a agravar la condición de nuestro paciente. Aquí pues tenemos en una tabla resumida los tipos de estas hiperlactinemias, en la cual pues ya la B la va a subdividir en tipo B1, que sería correspondiente a hiperlactinemias y enfermedades sistémicas, en el tipo B2 correspondiente a hiperlactemias e intoxicaciones, y el tipo B3 que pues va a corresponder a un aumento en las necesidades de oxígeno. Pasando a la acidosis secundaria a intoxicaciones, vamos a tener en este lado que pues son acidosis
graves que se caracterizan por hiperosmolaridad. Y bueno, el dato de mayor utilidad en esta parte va a ser el hiato osmolar, ya que pues nos va a permitir medir la diferencia entre la osmolaridad medida por el laboratorio y bueno, la osmolaridad calculada o la real. El hiato osmolar pues va a ir de más, tiene que ser mayor a 20 miliosmoles por litro. Y bueno, esto nos va a permitir ver que existe un osmol que no ha sido medido por estos laboratorios habitualmente. La intoxicación también por ácido acetil salicílico, que en el adulto va de 10 a 30 gramos en un día, puede provocarnos una acidosis grave. Y de igual forma, pues algunos alcoholes como el metanol y el etilglicol, que pues nos van a inducir la elevación del hiato aniónico y también a un aumento osmótico, por lo cual de esta forma pues va a aumentar el ion GAP. También muchas veces todos estos metabolitos resultantes de la oxidación de estos productos tóxicos van a ser los ácidos responsables de pues acidosis secundarias. Y las intoxicaciones por alcoholes van a ser graves y pues van a precisar un tratamiento agresivo y precoz que pues va a incluir el lavado gástrico, la administración de etanol, ya que recordemos que pues este va a competir con la enzima del alcohol deshidrogenasa, para evitar que se acumulen metabolitos tóxicos. Y bueno, también podemos recurrir en formas ya más graves a la hemodiálisis para pues eliminar el tóxico. Bueno, también tenemos la acidosis metabólica de la insuficiencia renal, la cual pues puede ir en ocasiones acompañada de una acidosis metabólica, bueno, en general moderada y que solo se presenta en la mitad de los casos. La elevación del hiato aniónico en este caso se va a deber a una hiperfosfatemia marcada junto con la acumulación de otros aniones, como pues nuevamente lo mencionamos, son sulfato, piruvato, oxalato y citrato. Y bueno, debido a la nefropatía y al filtrado glomerular bajo, el riñón va a ser incapaz de excretar la carga ácida diaria, por lo que se van a acumular estos productos tóxicos y pues posteriormente nos van a llevar a una insuficiencia renal pues crónica. Y bueno, aquí tenemos la unión de todo lo que ya hemos mencionado, en la cual tenemos que esto lo vamos a hacer primero mediante la medición del hiato aniónico. Y bueno, de esto ya va a depender si está elevado o está normal. Juntando todo, tenemos que si está elevado, se debe medir posteriormente las cetonas, ver de igual forma si están aumentadas o disminuidas. En caso de que estén aumentadas, se debe de medir la glucosa. Si esta está aumentada, se va a decir que pues el trastorno viene acompañado o es a causa de cetoacidosis diabética. Y pues si está disminuido o no está aumentado, pues será por, bueno, por ausencia de esta cetoacidosis. Y si bien dentro de las cetonas no están aumentadas, se debe pensar en un aumento del ácido láctico y pues buscar las presiones de oxígeno y posibles fuentes de producción de ácido láctico, como lo son las infecciones o hipoperfusiones sistémicas por hipotensión. Y ya si es negativo, pues se debe pensar en otras posibilidades. En tanto que si el hiato aniónico es normal, se debe medir la carga metaurinaria, que es la diferencia entre la suma del sodio y el potasio. Y si esta es positiva, pues serán las pérdidas gastrointestinales, que ya vimos también. Y si no, pues serán por pérdidas urinarias o más bien el origen lo va a marcar como que es renal. En nuestro tratamiento tenemos que se va a abocar principalmente en el bloqueo, en bloquear la fuente de producción del ácido. Todo esto pues va a ser importante recordar que pues tenemos los mecanismos de compensación. En este caso pues la hiperventilación es una de las respuestas compensatorias. Y bueno, esto quiere decir que por cada miliequivalente de reducción en la concentración de bicarbonato, la presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir en 1.2 milímetros de mercurio. Esta respuesta pues va a iniciar en la primera hora y ya se va a completar entre las 12 y 24 horas, recordando que pues es el primer mecanismo, ya que el renal pues se va a tardar un poquito más. Y en este caso se producen los mecanismos que ya revisamos, como el incremento en la concentración de los ácidos, las pérdidas gastrointestinales, o bien también la excreción renal. Y aparte de que el punto clave de esto es el bloqueo de la fuente de producción de ácidos, también vamos a tener que el objetivo del tratamiento
es que los mecanismos homeostáticos incrementen el pH a través de la producción de bicarbonato. Y pues para esto va a ser importante que el bicarbonato, calcular el déficit de bicarbonato, el cual pues tenemos que el esperado en los cálculos de reposición va a ser, o más bien tiene que ser de 10 a 12 miliequivalentes por litro. Y bueno, todo esto de acuerdo con la ecuación que vemos aquí. Si hay algún problema como hipoxia tisular, las tasas de producción de ácido muy elevadas o no controladas, este valor de 0.5 se debe sustituir por 0.8. Y otra consideración también que tenemos que tener en cuenta en esta parte es que se va a proporcionar una base de la capacidad para generar este bicarbonato. Y también la diálisis va a ser una opción en cuanto a que pues el paciente agrave. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la reposición debe ser cautelosa y guiarse por circunstancias que realmente la requieran, como una hiperpotasemia extrema o un descenso importante en el pH. Y pues esto siempre valorando los riesgos que se puedan presentar, tanto las ventajas como los inconvenientes, en los cuales podemos ver en la tabla, como pueden ser dentro de las ventajas que vamos a mejorar el estado hemodinámico, va a disminuir la hiperpotasemia, va a mejorar el metabolismo celular y va a mejorar también el efecto insulínico. Mientras que por otro lado, dentro de los inconvenientes, tenemos que puede haber hipopotasemia, provocación de edema pulmonar, disminución del flujo cerebral, aparición de alguna alcalosis de rebote, hipocalcemia y tetania. Y bueno, pasando a la otra parte de la alcalosis metabólica. A ver, permítame, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo sobre la acidosis metabólica? No, doctor. Bueno, muy bien. Doctor, yo sí. A ver, adelante. ¿Cuál sería los valores normales para nosotros identificar cuando el anión GAP no está pues bien, o está muy elevado, o está disminuido? En su formulario, no sé si se acuerdan, decía de 8 a 12. O sea, en ese rango No viene en el valor. formulario, doc, pero sí es de 8 a 12. Ah, ok, porque yo lo busqué en una bibliografía y decía Ajá. de 6 a 12. Entonces Es era que lo es un que rango como muy que quería. alto. Sí. Miren, lo que pasa es de que se dice que, por ejemplo, cuando está disminuido, primero es muy raro encontrar un anion gap disminuido. Ya su compañero nos habló de algunas posibles causas de por qué pudiese estar disminuido, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión, ¿verdad? Incluso a veces se tiene que tomar en cuenta algunas variaciones en cuanto a los rangos, porque también hay variaciones en cuanto a los controles que tienen los laboratorios para admitir rangos, ¿verdad? De los valores normales de estos, por ejemplo, en este caso el bicarbonato. Entonces, por eso aquí es muy importante, ¿verdad? Tratar de tomar una media, por eso en el formulario, yo me acuerdo que sí decía que era de 8 a 12, si no, ahorita lo Es reviso. que está como brecha aniónica o intervalo aniónico, pero sí Ese es lo viene, mismo. viene valor normal de 8 a 12. Está hasta abajo. Anion gap es igual a brecha aniónica. Es un sinónimo. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Que continúe Pérez Rocha, por favor. Claro que sí, doctor. ¿Me escucha bien? ¿Me Adelante. escuchan, compañeros? Adelante. Ok. Bueno, vamos a seguir con la alcalosis metabólica. En este caso, primero vamos a definirla como el aumento primero de la concentración plasmática de bicarbonato, en este caso mayor a 26 milimoles, donde además hay un aumento de pH mayor a 7.45 y un aumento de la presión de CO2 mayor a 74 milímetros de mercurio. Tenemos que se puede definir como la elevación primaria de la concentración plasmática de bicarbonato, además de haber esta clara elevación del pH y un aumento de la presión de CO2,
y puede ir acompañada de otras alteraciones. Por ejemplo, por mencionar algunas, puede haber hipocloremia, puede haber hipofosfatemia, hipomagnesemia y en algunas ocasiones también la contracción del volumen extracelular. Eh, eh, la alteración, digamos, es frecuente en pacientes intrahospitalarios, pero suele revertirse rápidamente. Esto debido a los mecanismos amortiguadores, a los mecanismos compensatorios que tiene el mismo cuerpo, el mismo organismo, como por mencionar algunos, lo es la excreción renal, obviamente en este caso de bicarbonato, ya que si aumentamos el bicarbonato plasmático, aproximadamente a 3.000 equivalentes por litro, el riñón va a empezar a excretarlo. Este exceso de bicarbonato que detecta el riñón, pues se va a empezar a salir y cuando esto no sucede de esta manera, pues el bicarbonato va a empezar a elevarse. Justamente por esta elevación, pues vamos a hablar de que hay una alcalosis sostenida y de que estos factores renales para el mantenimiento de esta misma alcalosis, pues están presentes, ¿no? Es importante saber además que hay factores extremos en el pH alcalino, que es a partir de los 7.65, y esta alteración está asociada aproximadamente en un 80% a una morbimortalidad importante. Hablando de la etiología, como lo ponemos en este cuadrito, en esta clasificación, bueno, hay que saber que toda alcalosis metabólica tiene dos mecanismos. Primero, por sobrecarga alcalina, por el exceso en el aporte de bicarbonato, y segundo, por esta pérdida de hidrogeniones, como lo marca el cuadrito. De estas causas, de todas las que enlistamos en este caso, las más frecuentes son pues, los vómitos, la aspiración gástrica y el uso de diuréticos. Estos dos últimos, como la aspiración y el uso de diuréticos, van a llevar a una depresión del volumen extracelular, como ya lo comentábamos hace un momento, lo que va a condicionar un aumento compensatorio de la aldosterona y una reabsorción tubular distal, tanto del sodio como una excreción de igual forma, tanto de potasio como de hidrogenio. En este caso, lo que va a causar, pues va a ser una orina ácida, patológicamente llamada una orina paradójica. La que sigue, por favor. Ok, de acuerdo, en este caso a la pérdida del cloro, específicamente también vamos a poder dividir a las alcalosis metabólicas en dos, en las sensibles y las resistentes al cloro. Las sensibles al cloro, también llamadas hipoclorémicas, como lo mencionamos en esta diapositiva, son aquellas que van a contar con niveles de excreción urinario de cloro menores a 20 miliequivalentes por litro. Hay bibliografías que marcan que son menores de 10.000 equivalentes por litro, pero regularmente se marca que son menores de 20.000 equivalentes por litro. Y las otras, del otro lado, que son las resistentes al cloro o llamadas normoclorémicas, donde estas pues van a ser aquellas donde esta excreción de cloro va a ser mayor a los 20.000 equivalentes por litro y en este caso, en esta bibliografía, se considera mayor a 40.000 equivalentes por litro. Esto, de igual forma, es dependiente de la bibliografía específica. Dentro de estos dos casos especiales, pues vamos a tener tanto el síndrome de Bartter como el síndrome de Hitelman, que son tubulopatías hereditarias, específicamente autosómicas recesivas, y ambas van a ser causantes de alcalosis hipopotasémica. La primera, bueno, una anomalía congénita en transporte de cloro, justamente y específicamente en el asa de Henle, haciendo énfasis en el cotransportador de sodio cloro potasio, y el síndrome de Hitelman, que es la segunda, siendo una anomalía congénita en el cotransportador solamente sodio cloro, esto en vez del asa de Henle en el túbulo distal. Ambas, digamos, son o hacen esa compensación parcialmente con suplementos tanto de potasio como de magnesio. La que sigue, por favor. Sí, sí. Ok. Hablando de la fisiopatología, la vamos a poder dividir en tres fases. La fase de génesis, primero, que tenemos aquí que en este periodo solo está presente la causa primaria, y en este periodo va a ser durante el cual solo va a estar esta causa, la causa primordial, la causa inicial,
y aquí van a entrar estos mecanismos generadores, estos mecanismos, por ejemplo, las pérdidas de protones, la sobrecarga de bicarbonato, y pues vamos a revisar qué es lo que va a ocurrir en cada uno de estos tipos. Primero, en las alcalosis hipoclorémicas o sensibles al cloro, bueno, primero haciendo una división entre las pérdidas tanto digestivas como pérdidas renales como pérdidas secundarias a la hipoventilación crónica. Primero en las pérdidas digestivas, pues vamos a tener, como ya lo hablamos, que es por vómitos, por aspiración gástrica, y hay una hipocloremia constante, una hipocloremia marcada en este caso. Esto pues lo vamos a asociar con una hipopotasemia también. ¿Por qué? Por pérdida urinaria de potasio, específicamente en el túbulo renal, como consecuencia de estas pérdidas obligadas y este arrastre que tienen estos iones de bicarbonato justamente en la orina. Esto sumado, aunado a un hipoaldosteronismo secundario. Esta orina es característica, sí es característica porque va a tener altas concentraciones tanto de sodio como de potasio. Obviamente porque estamos hablando de una hipoclorémica, va a haber ausencia, disminución del cloro y va a haber una presencia marcada de bicarbonato. La orina en este caso pues va a tener un pH mayor a 6. Hablando de las alcalosis por pérdida renal, suelen ser en este caso iatrogénicas, hablando específicamente, bueno, de los diuréticos cloruréticos, y en este caso la orina, como lo vemos aquí, va a tener altas concentraciones, perdón, tanto de sodio como de potasio como de cloro, y va a diferencia de las alcalosis hipoclorémicas por pérdidas digestivas, esta va a ser pobre en bicarbonato, va a ser mucho menor a 6. Y hablando de las secundarias por hipoventilación crónica, bueno, en este caso va a ocurrir un mecanismo de compensación como en las acidosis y en las alcalosis, y el mecanismo de compensación va a ser en acidosis respiratoria crónica. En este caso, poniendo un ejemplo, como lo pusimos hace un momento, podemos pensar en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hace un mecanismo compensatorio respiratorio. En este caso, este paciente puede tener una pérdida renal de cloro para tratar de compensar, como lo vemos aquí. Em, ¿Cómo se llama? Después de tener o de pensar en este paciente de EPOC, podemos pensar en el aporte exógeno de soluciones alcalinas, como son los bicarbonatos, como son los citratos y los acetatos también, como algún agregado a estas opciones o a estos problemas secundarios por hipoventilación crónica. La que sigue, por favor. Ahora, las alcalosis normoclorémicas. Bueno, las alcalosis normoclorémicas, o también llamadas resistentes al cloro, estas van a ser menos frecuentes, va a haber una reserva de cloro que se va a conservar, y estas suelen presentarse, suelen ser por retención renal, específicamente del sodio. Hay una eliminación de igual forma urinaria del potasio que va a alterar esta reabsorción del cloro, específicamente, repito, en el túbulo distal, y esto va a hacer que la alcalosis se perpetúe, ¿no? Esto puede iniciar en algunos casos por un exceso, como lo vemos en este gráfico, de mineralocorticoides, por una gran pérdida de potasio en el túbulo distal, cursando todo con una eliminación urinaria perpetua del potasio y una alta eliminación también tanto del sodio como del potasio como del cloro. El pH en esta alcalosis normoclorémica pues va a ser alrededor del 6.5. Aquí también hay una orina paradójica como lo vimos anteriormente. ¿Qué más? Mencionar nada más que en algunas de estos casos de alcalosis, hablando de las normoclorémicas, también el paciente puede llegar a cursar con una hipoalbuminemia también secundaria. Creo que ya la que sigue, por favor. Ok, hablando de la fisiopatología y de la siguiente fase, que es la fase de mantenimiento, esta siempre va a ser de origen renal y va a ser característica la orina paradójica, que como ya lo revisamos, tiene un pH urinario menor a 6.
Esta va a ser de igual forma, por una falta de excreción renal, hay una perpetuación otra vez o de igual forma de esta alteración, y en esta fase pues es característica este tipo de orina, la alta excreción de igual forma de iodogeniones, por lo cual pues el pH urinario va a tener esa cantidad. Vamos a tener factores de mantenimiento, va a haber esta participación de estos factores, como lo vemos en estos cuadritos, y del mecanismo de acción común de todos estos, pues va a ser el aumento de reabsorción renal de bicarbonato, ya sea por la hipocloremia marcada, ya sea por la hipopotasemia, por el hiperaldosteronismo o por la disminución del volumen extracelular, ¿no? Estos factores, pues por mencionar algunos como lo dice en estos cuadros, pues es el descenso de la filtración glomerular, el descenso, perdón, del volumen extracelular como ya lo habíamos marcado, la hipopotasemia, hipocloremia y la presencia tanto de flujo retrógrado como de aldosterona, esta pérdida continua de ácidos, por lo que el pH urinario es de esa cantidad, y el aporte continuo también de bicarbonato. La que sigue, por favor. Como última fase, hablando de las 3 fases específicas, vamos a tener la fase de corrección, que va a ser las alcalosis hipoclorémicas y las normoclorémicas. En las alcalosis sensibles al cloro, va a ocurrir cuando se normalice la reserva de este cloro, ¿no? Va a haber una excreción de bicarbonato por orina, y el pH de la orina, pues obviamente va a ser mayor a 6. En otro caso, como son las normoclorémicas, pues va a ser esta alcalosis resistente al cloro, por lo que la corrección va a ocurrir al normalizarse estas reservas de potasio, y a su vez, pues que la concentración sérica de mineralocorticoides también logre estar en factores o en parámetros normales. La que sigue, por favor. Ok, hablando de las... Continúe, Fernanda, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, aquí las manifestaciones clínicas de la alcalosis nos van a hablar de la gravedad y se van a hacer presentes a partir de un pH mayor a 7.55, y estas van a ir empeorando conforme suba el nivel del pH. Dentro de las manifestaciones neuromusculares vamos a tener alteraciones del nivel de conciencia que van a ir desde la agitación, letargia, confusión, estupor y coma. También puede haber crisis convulsivas y contracturas musculares. En las manifestaciones cardiovasculares tenemos trastornos del ritmo ventricular y supraventricular. Y en cuanto a las manifestaciones respiratorias, tenemos hipoventilación alveolar reactiva, que va a estar asociada a la hipoxemia. También va a haber un aumento de la presión de CO2, que va a buscar devolver el pH a valores normales, pero es autolimitado debido a la hipoxemia que ocasiona. La que sigue, por favor. Y bueno, para el diagnóstico nos vamos a apoyar en el examen general de orina. Y bueno, aquí tenemos cómo se van a ver los iones en los diferentes... bueno, o sea, aquí se van a ver las alteraciones de los iones dependiendo de lo que produzca la alcalosis metabólica. Entonces, por ejemplo, si tenemos vómitos recientes, vamos a encontrar que el pH va a estar mayor a 7 y el sodio va a estar aumentado, el cloro disminuido y el potasio aumentado. Si presenta vómitos remotos, va a estar disminuido el sodio, el cloro va a estar disminuido y el potasio también. Si se utilizan diuréticos recientes, el sodio va a estar aumentado, el cloro y el potasio pues también. Y si se utilizan diuréticos de forma remota, van a estar disminuido el sodio y el cloro y el potasio. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vamos a recurrir a este algoritmo donde primeramente vamos a tener que determinar la función renal. Si hay insuficiencia, bueno, va a haber una insuficiencia renal si el filtrado glomerular es menor a 25 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados,
y se va a determinar el cloro en orina. Si el cloro en orina es menor a 10.000 equivalentes sobre litro, puede ser provocado por vómitos, el uso de sonda nasogástrica o el uso remoto de diuréticos. Y si el cloro urinario es mayor, si es entre 15 y 20 mil equivalentes sobre litro, es que ahí se me cortó. Bueno, en caso de que no haya insuficiencia renal, este va a ser con un filtrado glomerular mayor a 25 mililitros por minuto y este puede que sea ocasionado por ingesta de bicarbonato, síndrome de leche y alcalinos, y así como también vómitos. Y bueno, aquí vamos a determinar el cloro en orina para ver si estamos hablando de si son clororesistentes o clorosensibles. Y bueno, aquí es que ya me confundí. Bueno, aquí sí es clorosensible. Vamos a ver si el cloro está persistentemente bajo, y si está bajo puede ser síndrome de Bartrell, de Hiltermann o depresión del magnesio. Y si este no está bajo, puede ser por uso reciente de diuréticos. Aquí, si existe una hipertensión arterial, pues tenemos que ver cómo está el estado de renina y de aldosterona. Si la renina y la aldosterona están elevadas, puede ser por estenosis de la arteria renal, hipertensión arterial maligna y tumores productores de renina. Si la renina está disminuida y la aldosterona está elevada, puede ser por un hiperaldosteronismo primario. Y si la renina y la aldosterona están disminuidas, pueden ser por síndrome de Cushing, síndrome de Little o cortisolismo. Y bueno, aquí en cuanto al tratamiento, la corrección va a estar basada en las causas y sus mecanismos de mantenimiento. Y bueno, aquí por su etiología podemos ver si las pérdidas, si es por pérdidas digestivas como vómitos, le vamos a dar un aporte simultáneo de cloruro de sodio con una solución a 0.9 y cloruro de potasio. Si es por diuréticos, vamos a optar por la prevención recetando a los pacientes diuréticos ahorradores de potasio como espironolactona o amilorida. Y bueno, pero cuando ya tenemos la alteración, se debe cambiar el diurético por uno de estos ahorradores y suplementar con cloruro de potasio. Y si es muy grave la alcalosis, se va a depuración extrarrenal o incluso a de ácido clorhídrico. Y bueno, por aumento de mineralocorticoides se va directo a la causa. Si este es por algún tumor, se debe extirpar, o en casos de hiperaldosteronismo primario, optamos por antagonistas de tipo antialdosterona. La que sigue, por favor. Y bueno, si estamos hablando de alcalosis sensible al cloro, debemos hacer una reposición de la reserva de cloro. Esta va a ser con una solución de ácido clorhídrico al 0.9% y además vamos a administrar cloruro de potasio. Y bueno, en las resistentes debemos de dar cloruro de potasio no más de 40 milimoles por hora. Bueno, aquí leí que se podían dar fármacos acidificantes, más en pacientes graves para un rápido descenso de pH sanguíneo por la carga de iones, y se calcula con la fórmula de peso por 0.5 por el bicarbonato medido menos el bicarbonato teórico. Y bueno, también se puede utilizar acetozolamida, que es un diurético que va a inhibir a la anhidrasa carbónica, y este se da en pacientes con edema, pero no en insuficiencia
insuficiencia renal. Y en positivo. Y Ahí terminó la presentación. Sí, Doc, creo que se cortó, no sé. ¿Alguien quiere comentar? No. Doctor, No, Doc. Mande. en- ¿Quién es, perdón, su nombre? sí, soy Jux. Perdón. Para la acidosis, el uso de... Venía una pregunta sobre el bicarbonato en bolo. Yo no encontré como tal algún artículo o libro que lo mencionara como en bolo, pero no sé si me podría aclarar cómo se administra. Claro. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Comentar algo? Sí, doctor, yo tengo una A ver, pregunta. adelante. Igual había comentado, bueno, en el cuestionario lo de la solución de mantenimiento, bueno, como medidas generales de primer contacto en urgencias. Y Ajá. tengo duda en cuestiones de cuál es la solución que se debe de ocupar como mantenimiento, porque, Ah, bueno, he encontrado en algunos libros que, pues, recomiendan la solución salina al punto 45 y también al punto 09, y la del punto 09 la manejan a una dosis de 21 mililitros. Realmente la que se debe de ocupar como mantenimiento en lo que Ajá. investigamos todo lo Pero demás la pregunta más del bien caso. dice solución para manejo inicial, ¿no? No dice de mantenimiento, sí, no me recuerdo bien la pregunta. Exactamente, perdón, es Eso es. de inicio, Bueno. perdón, es lo que había encontrado. Bueno, miren, regresando un poco a las acidosis o a la acidosis metabólica, ¿sí? Aquí, bueno, a partir de que ya tengamos un gap, ¿sí? La acidosis metabólica se le tiene que poner un segundo apellido y aquí es, ¿verdad? Poner si es con anion gap aumentado o con anion gap normal, ¿sí? Hay quien todavía, o quien, ¿verdad? Le puede agregar o le agrega, ¿verdad? Si es con anion gap aumentado, ¿verdad? Pondré ahí normoclorémicas y si es con anion gap normal, pondré ahí hiperclorémicas. Igual para ustedes, en los ejercicios o en el examen, si se les pregunta, ¿verdad?, qué tipo de acidosis metabólica o qué trastorno del equilibrio ácido se presenta el paciente y si se trata de una acidosis metabólica y ustedes tienen los datos para calcular el anion gap, le van a tener que poner con qué anion gap presenta esa acidosis metabólica, aumentado o normal, y si quieren agregarle lo de, ¿verdad?, si es normoclorémica o hiperclorémica, bueno, pues eso es un extra, pero es importante que lo utilicen. ¿Por qué? Miren, si hablamos de una acidosis metabólica con anion gap aumentado y normocloremia, ese reporte para poder utilizar cloruro de sodio al punto 9 para la reanimación hídrica del paciente. Entonces, esto es, habrá algo que no se nos debe olvidar. Si nos dice con anion gap aumentado, pero, ¿verdad? Perdón, sí, con anion gap normal, pero hiperclorémica, entonces quiere decir que no podemos utilizar soluciones de cloruro de sodio al 0.9% a pesar que el paciente requiera. Entonces lo que vamos a utilizar puede ser la solución Ringer lactato, por ejemplo, ¿verdad?, como una alternativa a esta solución de cloruro de sodio. Entonces eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. En relación a lo que preguntaban del bicarbonato, ¿sí?, tanto del caso clínico como en el tratamiento de la acidosis metabólica propiamente, no hay criterios muy específicos para decir en qué momento vamos a utilizar el bicarbonato de sodio. Esto es dependiendo de la valoración clínica que hagamos del paciente.
Lo que sí está muy establecido y se ha escrito mucho es que, ¿verdad? Ya no es decir acidosis metabólica igual a administración de bicarbonato, ¿verdad? Muchas de las condiciones de acidosis metabólica es por hipovolemia, entonces lo primero que hay que hacer es reanimación hídrica. Entonces, esto lo debemos de tener mucho en cuenta. Hay bibliografía que dice que cuando hay bicarbonato de 7,1, con pH de 7,1 y bicarbonato menor de 10, ¿verdad? Podemos dar bolos de bicarbonato. Yo no sé, me gustaría, perdón, si el equipo 4 me pudiese mandar ese artículo que menciona en su presentación para revisarlo, para ver la fórmula del déficit de bicarbonato que se está manejando, ¿verdad? No, yo me quedan algunas dudas, los valores que hablan, creo, de 8 a 12, algo así, ¿verdad? No sé a qué se refieran, pues tendríamos que checar. Pero por eso les dimos un formulario y por eso ustedes ya tienen la fórmula para el déficit de bicarbonato. Entonces, si en algún momento el paciente requiere la administración de bicarbonato, porque así lo consideramos, porque llega con una acidosis metabólica con un pH menor a 7, ¿verdad? Y a eso le agregamos una respiración de Kussmaul, y a eso le agregamos, sí, lo que sería un bicarbonato menor de 10, ¿verdad? Entonces podríamos lograr es, el bicarbonato se administra usando la fórmula teniendo ya un reporte de gasometría, ¿sí? Y se calcula eso y el primer bolo es un 50% del déficit de bicarbonato. Por ejemplo, en nuestro ejercicio decían que el bolo, ¿verdad? Que tenía un déficit de 223.2 miliequivalentes de bicarbonato. El primer día, ¿verdad? De 111.6 miliequivalentes, ¿sí? Ahora, siempre es que debemos de tratar de conocer la presentación de los medicamentos y cada ámpula de bicarbonato de 10 mililitros trae 8.9 miliequivalentes, como bien algunos de ustedes me lo hacen ver en sus respuestas, ¿verdad? Y entonces se dice que se da un bolo de 12.5 ámpulas en este paciente del ejercicio del cuestionario, ¿sí? Entonces se da el 50% en un bolo inicial de 1 hora. La mayoría de las bibliografías dicen que el restante 50% se administra en 8 o en 16 horas. La condición es que muchas veces el paciente, su gravedad es tan severa, que si nosotros nos vamos a esos intervalos de tiempo de 8 y 16 horas, el riesgo es que ya no tengamos paciente cuando le toque el siguiente bolo a las 8 o a las siguientes 16 horas. Entonces, lo que se hace en la práctica, lo que hacemos nosotros, ¿verdad? En la práctica es administramos el bolo inicial en 1 hora, ¿sí? Tomamos un control gasométrico nuevo y si vemos, y dependiendo de la respuesta del paciente, se vuelve a hacer todo el cálculo de la fórmula del déficit de bicarbonato y se vuelve a pasar, si es necesario, con el nuevo resultado, el 50%. ¿Sí? Aquí lo importante en algún momento es conservar la condición o, por decirlo así, conservar al paciente, ¿verdad? Ya vemos todos los signos o todas las alteraciones fisiológicas que provocan los estados de acidemia, ¿sí? Entonces aquí es algo que debemos de tener muy en cuenta. También hay otra presentación de bicarbonato de sodio que son frasco ámpula de 50 mililitros, ¿sí? Y estos frasco ámpula de 50 mililitros traen 44.5 miliequivalentes, que, ¿verdad? Correspondería a 5 ámpulas. Y pues es lógico, ¿verdad? 5 ámpulas son 50 mililitros, 5 ámpulas de 10 mililitros, ¿verdad? El frasco ámpula es de 50 mililitros y multipliquen 8.9 por 5 y verán que dan los 44.5. O sea, todo depende de lo que tengamos a la mano. Cuando llega el paciente en una condición, ¿verdad? Con un gran deterioro sistémico y se tarda el reporte de gasometría, a veces lo que hacemos es, ¿verdad? Podemos dar un bolo inicial de 1 miliequivalente por kilogramo de peso, ¿sí? Por ejemplo, el paciente de 70 kilos, el ejemplo, ¿verdad? Que se toma habitualmente, ¿verdad? Serían 70 miliequivalentes en bolo, ¿verdad? Y esos, ¿cuántas ámpulas? Pues 70 entre 8.9, ya nos dirán cuántas ámpulas corresponde, ¿verdad?
y se administra mientras tenemos un reporte inicial de bicarbonato. Llegando el reporte de bicarbonato y viendo la respuesta del paciente, se hace el cálculo del déficit de bicarbonato y se valora la siguiente administración. Entonces, así se maneja el bicarbonato. Habitualmente la administración de bicarbonato en las acidosis metabólicas es posterior al inicio de la reanimación hídrica. Entonces, eso no se nos debe de olvidar. Y en relación a lo que, la segunda pregunta que me hacían de la solución, ¿verdad?, inicial, ¿sí? En el caso clínico específicamente, yo hablaba de, bueno, se habla ahí de un paciente con hipernatremia, con estado hiperosmolar, ¿sí? Pero con inestabilidad hemodinámica. Entonces, inicialmente, acuérdense que debemos que corregir el estado hemodinámico y después corregimos el estado de osmolaridad o electrolítico que presenta el paciente. Entonces, inicialmente, solución salina 0.9%, estabilizamos hemodinámicamente a nuestro paciente y entonces sí ya iniciamos la corrección de electrolitos, en este caso el sodio y secundariamente la calidad, ¿verdad?, con soluciones hipotónicas al 0.45%. Entonces, no sé si eso resuelve las dos preguntas que me hicieron, ¿verdad? Y en cuanto a lo de acidosis metabólica, bueno, ya les comento, ¿verdad? El primer manejo en el casi 99% de todas las posibles causas de acidosis metabólica es ver su condición hídrica, o sea, si ver y identificar que no tengas un estado de hipoperfusión, porque eso es, además del ABC de la reanimación, eso es lo que tenemos que hacer, la restauración de la pérdida de volumen que pudo haber presentado nuestro paciente. ¿Sí? El bicarbonato solamente en condiciones muy extremas se pueden utilizar porque su gran complicación, más que el edema agudo pulmonar, ¿verdad?, o más que a veces el edema cerebral, ¿verdad?, es la alcalosis metabólica. Y ustedes ya se dieron cuenta cómo el manejo de la alcalosis metabólica no es tan fácil, ¿verdad?, porque no voy a la farmacia de la esquina o no tengo, aún en los hospitales, ¿verdad?, ácido clorhídrico para diluirlo y administrarlo a nuestro paciente. Entonces, por eso es muy, muy importante, ¿verdad?, que chequemos esto. En cuanto a la alcalosis metabólica, una causa muy, muy frecuente y que es, ¿verdad?, muy severa si no se toman en cuenta, son las fístulas, ya sean duodenales o yeyunales, o perdón, o pancreáticas, ¿sí? Acuérdense que en el páncreas hay una gran cantidad de bicarbonato, entonces hay una pérdida excesiva de bicarbonato, ¿sí? Ahora, nuevamente, qué bueno que sepamos que si se pueden utilizar o se puede determinar los electrolitos urinarios, los determinemos. El problema es que no siempre se va a poder, ¿verdad? Entonces, si quiero determinar los electrolitos urinarios para saber cuál es la causa y si me están diciendo que el paciente tiene vómito y diarrea o tiene una sonda de una fístula mal controlada, pues no necesito, ¿verdad?, la determinación del cloro urinario para decir que es una alcalosis metabólica clorosensible, o sea que no está asociado a falla renal, y pues tengo que iniciar su administración de cloruro de sodio, ¿verdad? A eso también se refiere esa clasificación de cloro sensible, quiere decir que el paciente, ¿verdad?, tiene la posibilidad de que nosotros le administremos cloruro de sodio. Si es cloro resistente por falla renal, ¿verdad?, con un cloro urinario mayor a 20, pues ese paciente, si es que requiriese en algún momento, ¿verdad?, administración de volumen, se usa Ringer lactato. Entonces, ahora, por ahí pusieron una diapositiva en la primera de alcalosis metabólica, ¿verdad?, que hablan de que hay un incremento de bicarbonato, un incremento del pH, y luego dicen un incremento de la PCO2 mayor a 74. Pues ya una PCO2 mayor a 40, combinada con un incremento de bicarbonato y un incremento del pH por arriba de 745, pues ya nos traduce que es una acidosis metabólica con una compensación respiratoria, ¿sí? ¿Para qué queremos esa compensación respiratoria? ¿Verdad? ¿Para qué queremos que incremente la PCO2? Pues acuérdense que ese CO2, ¿verdad?, indirectamente es un ácido, ¿verdad?, porque fácilmente a través de la anhidrosa carbónica más agua se va a convertir en ácido carbónico, ¿sí?
y entonces el organismo es lo que trata, por eso incrementa, ¿verdad? La PaCO2 o el CO2 para compensar ese estado de alcalemia, ¿sí? Y con esto tratar de, ¿verdad? Corregir la alteración del pH. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo más? Sí, doctor, yo. Dime. Juan, lo que Sí, pasa es adelante. que había visto que según el bicarbonato del que estamos hablando ahorita, se tenía que juntar, se tenía que dar una solución de glucosa, pero por ejemplo en el caso clínico que teníamos, pues tenía muy altos los niveles de glicemia. Entonces no sé si se le puede dar otra solución o Ajá, forzosamente miren, tiene que ser esta. aquí es una evaluación integral, ¿no? Y en este caso clínico, por ejemplo, requiere volumen nuestro paciente. Entonces, las dos opciones de administrar el bicarbonato es o directo, ya 12 ámpulas son, hablamos de 120, 125 mililitros según la respuesta que tengamos, ¿verdad? Y se puede calcular muy bien la difusión para una hora, pero si además queremos administrarle volumen, ¿sí? Y si este paciente es hiperglucémico, pues no lo administramos en glucosa, en solución glucosada, ¿verdad? Entonces lo vamos a administrar en solución salina al 0.9%, ya sean 250, ya sean 500, ya sean 1000. Como va para un bolo de una hora, ahí estás manejando la hipovolemia y el estado de acidosis. ¿Sí? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Doctor, yo encontré que se podía Adelante. pasar en agua bidestilada. También ¿Verdad? podía ser, yo encontré que también se podía pasar en agua bidestilada. Por También ejemplo, si es un paciente con un año GAP normal e hiperclorémica, o sea, no podemos dar cloruro de sodio, en vez de Ringer lactato, se puede usar el agua bidestilada, no hay ningún problema. La cosa es que administras volumen también. Aunque el agua bidestilada pues, va a permanecer mínimamente en el torrente circulatorio y el riesgo es que expandes el tercer espacio o el intersticio que le llaman. La que sigue, por favor. Oh, perdón, ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo? ¿No? Parece ser que no, doctor. Bueno. ¿Está preparado el equipo 5? Quedamos que iba a exponer hoy. Al fin es un tema muy corto, las alteraciones respiratorias.